Bienvenidos sean todos. El tema de hoy es cadena epidemiológica, que es continuación del tema que estamos viendo de epidemiología. Yo soy el profe Santana. Comenzamos. Bueno, para tratar de hablar de la cadena epidemiológica debemos de tener en cuenta tres aspectos principales: el agente, el reservorio, la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada y la susceptibilidad del huésped. ¿A qué nos referimos? Vamos a volver otra vez al ejemplo que hemos estado manejando durante este tema, la enfermedad COVID-19. Veamos, el agente es un virus. Nuestro agente va a ser un virus y el nombre de este virus es SARS-CoV-2. Hasta ahí vamos bien. Después necesitamos un reservorio. ¿Cuál fue el reservorio? Está por ahí la discusión de que puedan ser los murciélagos o que puedan ser los pangolines, que son dos mamíferos que pues, realmente son de consumo en platillos un poquito exóticos en China, ¿sí? Entonces ahora necesitamos una puerta de salida. ¿Cuál fue esa puerta de salida? Pues desafortunadamente, que nosotros, o bueno, que los pobladores de China consumen esos dos animales. Ahí fue la salida de ese virus de su reservorio para poder pasar hacia nosotros. Al efecto de que una enfermedad de un animal pase a los seres humanos, recordemos que le llamamos zoonosis. Entonces ahora entramos acá al método de transmisión, puerta de entrada y susceptibilidad del huésped. En el método de transmisión, una vez que ya tuvimos una puerta de salida, es decir, que la enfermedad ya pasó de su reservorio hacia a nosotros por medio de un mecanismo de zoonosis, el método de transmisión, poco después de que se haya declarado que existía un nuevo virus, también se informó que ya había método de transmisión de persona a persona. ¿Cómo es el método de transmisión en el caso del SARS-CoV-2? Sabemos que es mediante el contacto con los fluidos o las secreciones que salen al momento de estar estornudando, y que después eso nos lleva a la puerta de entrada, ¿no? Si nosotros tenemos contacto con este tipo de fluidos cuando una persona estornuda y pues bueno, distribuye sus partículas por las superficies y nosotros las tocamos, ahora la puerta de entrada en nuestro caso sería la boca, la nariz y los ojos, que son los lugares por donde puede entrar ese virus, y una vez que ya entra pues va a empezar a desencadenar todos los procesos que conlleva su enfermedad. En este caso, habla también aquí de la susceptibilidad del huésped. Esto influye mucho porque hay personas que la enfermedad, como lo sabemos, y pasa con todas las enfermedades, no todo nos va a afectar de la misma manera. De hecho, por eso son enfermedades, porque los síntomas y los signos, o más bien el efecto de síntomas y signos va a ser diferente en cada persona. Si todos desarrolláramos exactamente la misma enfermedad, con las mismas variables, con los mismos resultados, entonces estuviéramos hablando de un síndrome. Pero aquí estamos hablando de una enfermedad. Entonces la susceptibilidad del huésped viene hablando acerca de lo que ya conocemos sobre el SARS-CoV-2, que es de las personas que son diabéticas, de las personas que tienen hipertensión, de las personas que tienen obesidad o cualquier enfermedad crónica como el cáncer o el VIH. En este caso, esas personas son más susceptibles porque su sistema inmunológico o su sistema, sus órganos en general, pues se encuentran un poquito deteriorados ya por las otras enfermedades. Entonces, si nos centralizamos en un agente patógeno, ya sabemos que este puede causar endemias. Que decíamos que la endemia era cuando una enfermedad era característica de una región geográfica durante un periodo de tiempo definido, ¿sí? Comentábamos que el virus del ébola o la enfermedad del ébola, de la fiebre hemorrágica, en un principio era endémica. Sabemos que el ébola recibe su nombre de un río llamado Ébola, y que en un momento solamente las personas que vivían en los pueblos cercanos a ese río pues eran los que podían presentar la enfermedad, porque era transmitida también por otro murciélago, pobrecitos. Entonces en ese momento era una enfermedad endémica, pero las endemias pueden pasar a epidemias, que las epidemias es cuando la enfermedad sale de las zonas geográficas donde son comunes y comienzan a infectar otros países. Sí, que digamos cruza fronteras o se empieza a extender dentro del mismo territorio de un solo país, pero esto es muy amplio. Y ojo, para que sea epidemia también tiene que haber muchos contagios simultáneamente. Es decir, que en un periodo corto de tiempo se deben enfermar muchas personas de la misma enfermedad. Después, esto nos conlleva a una pandemia. Sí, que la pandemia, según la OMS, es cuando las regiones en las que ella divide el globo
pues ya están infectadas. ¿Sí? Tenemos por lo menos un país infectado de cada región. Aquí estamos hablando de una pandemia. Podemos decir que la endemia se puede convertir en una pandemia, pero también endemia y epidemia pueden recurrir a convertirse en una pandemia, que es lo que estamos viviendo actualmente. Esto era lo que les comentaba de la fiebre hemorrágica del ébola. Se considera una endemia. Aquí nosotros podemos ver en rojo el río Ébola, ¿sí? Y era donde decíamos que se consideraba como común el que existiera esta enfermedad, por eso se considera una endemia en su momento inicial. Y las epidemias, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la OMS, una vez que la enfermedad cruzó fronteras, si vemos aquí están afectados varios países de África, se afectaron países de Europa y Estados Unidos, obviamente esto por la conectividad que tienen estos países entre sí. Y después de eso, pues pudo haber desencadenado la pandemia del 2014, pero obviamente esta enfermedad se controló un poco más y aparte la tasa de muerte, la tasa de mortalidad del virus del ébola era del 60%, entonces realmente mataba más rápido de lo que contagiaba. ¿Sí? Lo que necesita un virus, que debe de ser punto clave para que se pueda expandir por todo el mundo y generar una pandemia tal cual tenemos ahorita, es un periodo de incubación largo. ¿Sí? Que las personas no se enfermen inmediatamente que lo contagian para que ellos puedan distribuir el virus a otras personas. Que ese fue punto clave para que el SARS-CoV-2 pudiera infectar pues básicamente todos los países del mundo, ¿no? En 15 días, ¿cuántas personas tú no ves? Entonces, eso es muy importante. Ahora, en los niveles de la alerta pandémica, pues tenemos que la OMS lo tiene dividido en 6 fases. Aquí vemos que en la fase 1 dice que el agente causal va a circular entre animales y no se va a reportar la transmisión en humanos. Va a estar con una transmisión estática, es decir, que solamente se ve en animales. Pero si comenzamos la fase 2 nos dice que el agente causal está presente en los animales domésticos y salvajes. Pero aparte ya infecta a los humanos, por lo que se va a considerar que una pandemia se puede desarrollar. Desde este momento van a comenzar los niveles de prevención. Después sigue la fase 3, que aquí nos dice que grupos pequeños de personas van a adquirir la infección. El contagio entre humanos ocurre de forma limitada y bajo circunstancias específicas, es decir, que todavía no hay contagio persona a persona directamente. Pero llega a la fase 4 y nos dice que se confirma la transmisión de persona a persona y el agente causal va a provocar brotes de enfermedades en comunidades. Es decir, que ahora sí vamos a tener el brote masivo en ciudades o en pueblos. Después viene la fase 5. Dice que se va a caracterizar por el hecho de que el agente causal se esparce entre humanos en al menos 2 países de una misma región del mundo. La declaración de esta fase es un mensaje claro de que la pandemia es inminente. Es decir, cuando la enfermedad que se está desarrollando en un solo país, ya los brotes son suficientes que salieron los infectados de ese país y ya se está presentando en otro. Y finalmente tenemos la fase 6, que es donde ocurre la pandemia, que es decir, que la enfermedad está presente en distintas regiones del mundo. Obviamente las regiones son las que divide la OMS. Estas fases son diferentes a las fases 1, 2, 3 y 4 que se están manejando del COVID, ¿sí? Por ejemplo, en la fase 1 y 2 nos estaba hablando de puros casos importados en relación al COVID, es decir, que todos los casos que se estaban presentando eran de personas que habían viajado a los países infectados. Esa es la fase 1, perdón. Y en la fase 2 inicia la transmisión comunitaria, es decir, que ya no es necesario que las personas viajen a los países donde están los brotes, sino que dentro de nuestro propio país comienza la distribución de la enfermedad. Y la fase 3 es cuando, bueno, se genera la curva, esta dichosa curva que nos estaban comentando, que es cuando los casos pues van en un nivel considerable y comienzan a aumentar en ocasiones exponencialmente. Ahora, el método epidemiológico nos va a tratar varias cosas, que viene siendo la observación de todos los factores que tenemos en juego, de todo lo que está sucediendo,
la hipótesis, y después de que ya podemos suponer que existe una nueva enfermedad, se tiene que recabar los datos, y entre ellos, si ya estamos afianzando nuestra hipótesis, hay que tratar de buscar a nuestro paciente cero. Se debe de hacer una definición, es decir, qué nos está afectando. Es un hongo, es una bacteria, es un virus, es un prion, es un protista, etcétera, y hacer una prueba de oro. Una prueba de oro va a ser aquella que nos dé la completa certeza de lo que estamos buscando. Sigue la confirmación, es decir, ok, sí, tenemos un virus nuevo, hay que cuidarnos. Y después viene el decreto, sí, que el decreto normalmente lo van a dar las agencias de salud del país donde está comenzando el brote, y después, o junto con ellos corroborando, la OMS. Y ya se van a declarar las medidas de acción. Ahora, aquí es importante, vemos un hermoso planisferio de nuestro planeta Tierra. Vemos algo. ¿Qué es lo que necesitamos para que existan enfermedades? Bueno, primero necesitamos una temperatura adecuada, ¿sí? Entre esos climas tropicales de 25, 35 grados a menos, sí que los encontramos en toda esta región. Después necesitamos población, ¿sí? Necesitamos personas susceptibles a nuestra enfermedad para que esto pueda hacer efecto. Y si vemos también la región tropical del mundo está vastamente cargada de poblaciones, de ciudades considerablemente grandes. Después de eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos un vector, ¿sí? O un agente que nos pueda ayudar a pasar esta enfermedad, porque normalmente las enfermedades que nos afectan pues siempre van a venir de los animales hacia nosotros. Necesitamos un vector que nos ayude a transmitir esas enfermedades, llámese vector animales de granja, animales salvajes, murciélagos, insectos, como los mosquitos, por ejemplo, etcétera. Y finalmente, necesitamos una región en la que los problemas o las atenciones a la salud se vean limitados. ¿A qué me refiero? Necesitamos poblaciones susceptibles en dado caso de pobreza, ¿sí? Por eso, salvo este nuevo virus que ha surgido un poco más al norte, pero normalmente las enfermedades a veces han salido de control en los países pobres o han afectado más a los países pobres. Mucho se dice actualmente de que en África casi no hay infectados, y luego te dicen, pues sí, claro, es que África no se puede endeudar, pero hay que ver esto con muchos más puntos de vista, no nada más desde el punto de vista del FMI que suelta billetes para todos lados sin endeudar a los países. Bien, algo, ¿cuáles son los países que tienen los mayores contagios? Son los países primermundistas, ¿sí? Porque estamos hablando de que fue una enfermedad que se originó en China, ¿sí? China está conectado con todo el mundo. Y si se fijan ustedes, los principales puntos de acceso de China, que son Europa y Estados Unidos, sí que son donde se mantienen conexiones tan estrechas. Realmente la población africana, digamos que no viaja muy seguido a Europa. No va muy seguido a Nueva York o a Milán y tampoco se va a pasear a las calles de Hong Kong. Entonces, eso de cierta manera ayuda muchísimo a que la enfermedad se haya transmitido. Otra, la cantidad de presupuesto que tienen sus agencias de salud para estar realizando las pruebas, ¿sí? También eso es importante o es un punto a considerar. Ahora, una de las enfermedades que más han afectado o que más han marcado la historia, aparte de la gripe española, por ejemplo, fue la peste negra. La peste negra en su momento, pues sí, se consideró básicamente como un fin del mundo para las personas de la época y tuvo muchos factores, ¿no? La peste negra pues es causada por la bacteria Yersinia pestis, que en condiciones normales pues se encuentra en el suelo. Afortunadamente no todas las cepas de Yersinia pestis son infecciosas, pero por aquí tiene que ver algo muy importante. Más o menos ahí en la época de la peste, aquí tenemos al señor Gregorio IX, papa de la Iglesia Católica, que en aquel momento publicó una bula papal. Es algo como una semejanza a las reformas de las constituciones. En esa bula papal se consideraban a los felinos, a los gatos específicamente, como representaciones de Satanás en la tierra. Entonces se daban las indicaciones de matar a estos animales, pues para controlar
la presencia de Satanás cerca de nosotros. ¿Qué fue lo que causó? Que la cantidad de gatos por bastante tiempo fue disminuyendo mucho. Obviamente, si no hay gatos, recordemos los factores de la ecología. Obviamente, si no hay un depredador, las presas aumentan. Al no haber una muy buena cantidad de gatos, pues bueno, aumentaron la cantidad de ratas en las ciudades europeas. Ahora, las ratas en aquel entonces se consideraban como animalitos silvestres, entonces no era como que muy mal visto que hubiera ratas cerca de los graneros o de los lugares donde se guardaban los alimentos. Pero, ¿qué otro factor influyó mucho en esto? Para esas mismas fechas, pues el Imperio Mongol quería conquistar Constantinopla. ¿Sí? Constantinopla pues estaba en un punto estratégico donde actualmente nosotros vemos a Estambul, que era una puerta de entrada para conectar Asia y Europa. O sea, en aquel momento se decía que aquel que cruzara los muros de Constantinopla pues se adueñaba del mundo. Realmente el Imperio Mongol no pudo hacer mucho para conquistar Constantinopla. Y en un último caso desesperado, en este caso fíjense, los mongoles fueron los que trajeron la peste. Sus militares pues estaban muriendo a causa de la peste y de las malas condiciones que tenían por lo de la guerra, y como acto desesperado comenzaron a catapultar los cadáveres de sus muertos hacia adentro de Constantinopla. ¿Sí? Ya comentamos que la peste se va a transmitir a partir de las mordeduras de las ratas, de las pulgas de las ratas, de las garrapatas. Entonces, si ya teníamos una muy buena población de ratas en Europa debido a la publicación de la bula, y aparte, ya ahora sí introdujimos la enfermedad dentro de la ciudad, pues aquí empezó el desastre global. Ahora, es importante mencionar, este acto del Imperio Mongol de arrojar los cadáveres adentro de la ciudad de Constantinopla es el primer uso de armas biológicas. Sí, desde aquel entonces se utilizó. Obviamente no lo vieron desde ese punto, pero eso representó. Si nosotros vemos aquí, ubicamos, por ejemplo, un punto focal de donde se empezó a distribuir la enfermedad una vez llegando a Constantinopla. Vemos que obviamente por los puertos y las conexiones de comercio, pues se pudo dispersar hacia el sur de Grecia, hacia los países directos como si nos dirigiéramos a los Balcanes, hacia Rusia. Después por esta misma ruta a través de Grecia llegó a El Cairo y se empezó a distribuir por la parte sur del Mediterráneo. Después llegó la típica historia que tenemos, que llegó a Venecia, donde se estableció que los barcos que llegaran con mercancías no podían desembarcar, y sus pasajeros tenían que durar adentro del barco 40 días, porque ya se había comprobado que después de 40 días las personas que estaban enfermas pues realmente morían. Entonces ahí eliminaban a los posibles distribuidores de la enfermedad. De ahí nace la palabra cuarentena. Por Italia, obviamente, ingresa a Francia, España, Portugal, Marruecos y ya aquí se cierra el ciclo del sur del Mediterráneo. Y finalmente, pues ya tenemos una distribución total llegando hasta Inglaterra y los países nórdicos. Y actualmente, aparte del COVID-19, nosotros manejamos otros agentes latentes o peligros a considerar, que van a ser todas las enfermedades estas como el Zika, el Dengue y el Chikungunya, que podrían mutar y ser un poco más agresivos. Tenemos el ébola, tenemos el anthrax de los venados, para aquellas bacterias que se han estado haciendo aparecer nuevamente por el derretimiento del permafrost. Tenemos la viruela de los simios, que en algún momento pues sería posible que nos afectara, y obviamente la viruela humana, aunque se encuentra erradicada de manera, o sea, no hay casos activos en ninguna parte del mundo. Todavía se guardan cepas de la viruela, tanto en posesión de Rusia como en posesión de Estados Unidos. Entonces, en algún momento se podría utilizar como un arma biológica también. Hay que recordar que la vacuna de la viruela era una vacuna de refuerzo, que se tenía que estar administrando cada ciertos años para seguir con la inmunidad al virus. Y no nos vacunamos desde 1985 aproximadamente, entonces pues ya nadie es inmune a la viruela. Y pues también tenemos el ébola, ¿sí? Por mi parte sería todo, espero les haya gustado el tema. Yo soy el profe Santana, me despido.